Muy buenas noches, las 8:23 ya de la tarde, a falta de una hora y un poco más de 30 minutos para que cierren los índices estadounidenses, vamos a analizar el día de hoy las noticias más importantes de Wall Street, porque ha habido muchas relacionadas con la vivienda, relacionadas también con el PIB estadounidense, última revisión ya del segundo trimestre, por lo que ya tenemos los datos finales de cómo ha crecido la economía estadounidense en los últimos 3 meses y, por supuesto, veremos también las revisiones que se están llevando a cabo. Sorprendente revisión en el consumo de las familias de los estadounidenses, que recuerden, al final representa el 70% del crecimiento de la economía. Vamos a ver todo eso, también el empleo y, por supuesto, los índices. Vamos directamente, de hecho, a verlos ahora mismo. Un rebote en Wall Street en el día de hoy. Ayer ya les comentaba una cosa sobre la amplitud. Qué importante es el fondo de mercado en este momento. Fíjense que ayer, de hecho, veíamos esta gráfica, que lo que nos muestra es básicamente el número de empresas que están avanzando, que están en positivo en el día de hoy, a falta de una hora y media, por supuesto, porque todavía no ha cerrado Wall Street, y las acciones que están en negativo. Fíjense que hoy estamos teniendo una amplitud también favorable, una amplitud positiva. 4.000 empresas casi, 3.985 para ponernos precisos, suben en el día de hoy y 2.148 empresas bajan. Casi tenemos el doble de amplitud positiva que negativa. Ayer también veíamos un atisbo de amplitud positiva, empezábamos a ver unos signos de amplitud positiva y eso mostraba que quizás el mercado en este nivel quería buscar un rebote, por lo menos calmar un poco la sobreventa que se ha producido en las últimas semanas, en los últimos días. Ya llevaba el índice bastantes caídas importantes y caídas consecutivas y llegaba también a unas zonas importantes. Fíjense el SP500 dónde ha apoyado. Vamos a echar para atrás para que puedan ver el nivel donde apoya exactamente esa tendencia que viene realizando desde prácticamente octubre de 2022, esa tendencia alcista, donde justamente en ese canal busca el apoyo, justamente tras activar, de hecho, una especie de hombro cabeza a hombro, perdiendo el nivel del 4.324, que era un nivel muy importante, el 4.320, porque aquí empieza un poco el peligro. Y ahora, niveles importantes que tiene para aguantar serían este donde ha rebotado, en los 4.230 más o menos es donde ha buscado el rebote. Ahora lo ideal sería recuperar ese FIBO 61.8, que son los 4.320, a partir de ahí se eliminaría mucho riesgo si consigue recuperar esa zona, y si no, si sigue bajando, tendría este nivel y la media de 200. La media de 200 la tienen los 4.200 aproximadamente. Así que quedan esas zonas de soporte todavía para intentar aguantar un poco el índice, para que los alcistas salgan a defender realmente cómo de dispuestos están a mantener el SP500 en estos niveles, y luego quedan unas zonas importantes por arriba, como los 4.320, a recuperar para que empecemos a liberar riesgo y para que empiece Wall Street a tranquilizarse sobre más potenciales caídas. Enseguida vamos a ver también la cobertura. Ya adelantábamos ayer mismo analizando con, de hecho, Víctor Galán, el ratio put-call, como las puts, la cobertura de puts estaba disparada. Había mucho miedo, sí que es verdad que la amplitud llevaba semanas volviéndose a la baja, poniéndose en negativo, pero la gente está muy cubierta, por lo que estos rebotes empiezan a ser un poco normales cuando hay tanta cobertura o tanto posicionamiento también en corto, esperando una caída. La caída posiblemente venga cuando nadie la espere y ahí será cuando nos sorprendamos, ¿no? Por lo que por ahora este nivel queda la vigilancia, queda el momento, hoy un rebote de alivio, pero es un pequeño rebote. Iremos viendo las semanas si esto se va confirmando y, sobre todo, importante que la amplitud, recuerden, siga sumando en positivo, siga habiendo más empresas que suben que las que bajan. Este dato, no se preocupen, lo vemos todos los días en el cierre de Wall Street. Una razón más para seguirnos aquí a las 8:30 de la tarde. Nos vamos directamente a las claves de hoy, negocios, televisión, claves de Wall Street, noticias también en el día de hoy. Arrancamos con el PIB estadounidense. Vamos a detallar exactamente cuál ha sido la última revisión del PIB del segundo trimestre, que de hecho muestra una cosa importante del gasto del consumidor. Fíjense, aquí tienen las 3 revisiones que se han producido, porque el PIB cuando se entrega se hace una revisión estimada, que se hace una revisión avanzada, y luego se hacen 2 revisiones más. Se hace la segunda revisión, que es la columna del centro, y la tercera revisión, que es la final. Y ese ya es el dato final con el que se quedaría el crecimiento. Fíjense que en la primera lectura, para el segundo trimestre, nos dieron un 2,4% de crecimiento. Crecimiento real, ¿eh? Esto ya estaría ajustado a la inflación. 2,1% fue la revisión, la segunda revisión de este segundo trimestre, que se dio a conocer en junio. Y el tercer trimestre, la tercera revisión, disculpen, vemos que se mantiene igual de crecimiento, 2,1%. El crecimiento se mantiene exactamente igual al que se dio en la segunda revisión y, de hecho,
la inflación general para esos 3 meses, también el PCE pueden ver abajo, 2,5, al igual que el que ya se dio en la segunda revisión, y el subyacente, PCE subyacente, que es el que excluye la comida y la energía, categorías más volátiles, 3,7, el mismo que se dio también en la segunda revisión. Pero lo importante es esto, realmente el crecimiento, el PIB se ha mantenido exactamente igual al que se dio en la anterior revisión, no hay ningún cambio, eso sí, es menor que el del primer trimestre, porque el primer trimestre se cerró con un 2,2% de crecimiento, así que sería una décima menor. Wall Street esperaba mantener el mismo crecimiento este trimestre, este segundo trimestre del año, pero no ha sido posible, se pierde una décima. Aún así, esto no es lo más importante. Fíjense que el informe del BEA, de la Oficina de Estadística, traía algo importante. Decía, cuando lo hemos analizado aquí en Negocios Televisión, nada más conocer el dato, que para esta tercera revisión se revisó a la baja el consumo de los hogares, bueno, el consumo personal, se revisó a la baja también el gasto gubernamental, pero se revisó al alza las exportaciones, la inversión fija residencial y no residencial y la inversión en inventarios privados. Todo eso ha compensado y al final, si uno se revisa a la baja y el otro se revisa al alza, si compensas, pues acabas en el mismo nivel de crecimiento, en el 2,1%. Por eso no hemos visto cambio respecto a la segunda revisión. Pero lo que no conocíamos hasta indagar más en los datos es que dentro de esa revisión a la baja que se ha realizado del consumo, que al final es una categoría muy importante a monitorizar porque nos muestra la salud del consumidor y del ciudadano estadounidense, cómo de saludable está para seguir gastando. Eso es importante porque el 70% del crecimiento estadounidense depende del consumo. Es una economía que depende excesivamente de la salud del consumidor. Pues fíjense lo que conocíamos, un cambio de 9 sigmas si hablamos a nivel estadístico, que pasa del 1,7%, representar el gasto del consumidor en la primera revisión que se hizo del segundo trimestre, un 1,7% del PIB, del crecimiento del PIB, a representar en la última revisión un 0,8%. Fíjense la pedazo de revisión que se ha hecho del gasto del consumidor. Cómo se reduce, y de hecho se reduce a niveles, fíjense, que no se veían desde principios de 2022, cuando de hecho en la primera lectura del PIB del segundo trimestre decían el crecimiento del PIB se ha mantenido tan fuerte por el consumo. Pues ahora resulta que no, que el consumo no ha sido la categoría que ha permitido generar un PIB del 2,1%. Habrán sido otras, sí, el gasto gubernamental, la inversión fija residencial, la inversión en inventarios, el gasto del gobierno, las exportaciones, pero no ha sido el gasto del consumidor, porque fíjense que se revisa al 0,8%. Y si se fijan en las columnas grises, sería un gasto del consumidor que no se ve, un nivel bajo que no se ve desde principios de 2022, donde fíjense, ese primer trimestre de 2022 apenas hubo incremento en el gasto del consumidor. Recuerden que el primer trimestre y el segundo trimestre de 2022 el PIB real fue negativo, de hecho ahí tienen la línea que muestra el PIB real, fíjense que está por debajo de cero, fue negativo, lo que dio una recesión técnica. Y el consumo estaba en esos niveles tan deteriorados. Pues ahora vemos un consumo que se ha revisado a la baja casi al nivel del primer trimestre de 2022. Entonces veremos si el PIB consigue mantenerse al 2,1. Fíjense lo que espera la Fed de Atlanta. Este modelo del GDP Now es el que estima cuál va a ser el crecimiento de PIB estadounidense en el próximo trimestre. Y fíjense que para el tercer trimestre está estimando casi un 5% de crecimiento. Viene por una rebaja en la inflación, por lo que el crecimiento nominal, si se mantiene y baja la inflación, el crecimiento real es más alto, o viene porque realmente el consumo se ha reactivado. Hay algunos indicadores, como por ejemplo el Redbook, que es un indicador que mide los gastos en tarjetas de crédito, que vienen repuntando desde los últimos meses. Puede que esta caída en el consumo, que al final no deja de ser del segundo trimestre del año, que estamos viendo ahora, haya mejorado. Eso podría dar pie a que el PIB sea mejor el tercer trimestre, pero como esta tendencia del consumo no mejore y sea igual que la que hemos tenido el segundo trimestre, tarde o temprano, cuando el gobierno ya no pueda incentivar tanto el gasto, porque no pueda endeudarse a los niveles a los que se ha seguido endeudando, esa política de endeudamiento para impulsar el PIB poco a poco irá arrastrando a la baja. Y si encima se deterioran las exportaciones a nivel global, también. Entonces, un PIB que depende mucho del consumo y si realmente ha reactivado o no. Ayer decía el CEO de Bank of America, analizábamos su intervención en el Club Económico de Nueva York, decía que él ve que el consumo está reactivando. Veremos si es verdad. Dos indicadores que podemos seguir. Ventas minoristas, pero al final están en términos nominales. Las veíamos rebotar el mes pasado, sí, pero un 5% en las gasolineras, porque el precio de la gasolina incrementaba un 10%. Es normal que las gasolineras facturen más cuando están cobrando más, pero también ellas tienen más gasto.
entienden el juego de las ventas minoristas, que al ser nominales es muy difícil medirlas, porque no medimos el volumen, medimos el gasto. Por otro lado, tenemos el índice Redbook, que nos mide el gasto en tarjetas de crédito, en tiendas retail. Esas sí que están incrementando, pero veremos cómo impactan al PIB y si realmente aguanta el consumo. Importante también destacar, dentro de este dato de PIB del segundo trimestre, que al final la lectura del PIB ha sido lo menos importante, sino la categoría de consumo, cómo se ha revisado, y también otra cosa más. Se han revisado varios años a la baja de PIB de años anteriores, primeros trimestres del año, del 2020 y del 2022, y del 2021, disculpen. Los 3 primeros trimestres de esos años, del 2020, 2021 y 2022, se han revisado a la baja en el PIB. Esto dicen que es por una cuestión estadística, estacional, y que siempre se realiza, pero al final siempre las revisiones acaban siendo, como les digo, a la baja, cosa que nunca deja de ser curiosa. Importante también, porque les decía, los índices llegan a ese punto importante, lo hemos visto antes, ahora mismo el S&P 500 0,59% de subida, el Nasdaq Composite 0,84%, el Dow Jones 0,29%, y les comentaba, fíjense en la cobertura también. La cobertura ahora mismo está disparada, ahí tienen el ratio put-call que ya veíamos ayer, cómo está en unos niveles bastante elevados, y eso significa que la cobertura de opciones put con respecto a call está incrementando, la demanda de opciones put con respecto a call está incrementando. Por supuesto, uno puede decir, se pueden hacer estrategias de venta, de compra también con las puts, por supuesto, pero ahí vemos un ratio que normalmente nos indica niveles donde la cobertura está llegando a unos extremos bastante elevados. De ahí que también podamos explicar lo que les decía al principio, estos rebotes que estamos viendo en los niveles clave que estamos viendo. Pero aquí es importante una cosa, y es necesitamos que la amplitud del fondo de mercado empiece a mejorar. Ese porcentaje de empresas que están por encima de la media de 50 empiece a ser más alto, el porcentaje de empresas que están por encima de la media de 200 empieza a ser más alto, que empezamos a ver también en el mercado mayores nuevos máximos que nuevos mínimos, porque hasta ahora está habiendo mayores nuevos mínimos que nuevos máximos en el día. Y es importante también que los índices acumulen una amplitud positiva para poder ir mejorando. El rebote hasta ahora está claro por el tema de la cobertura y por el tema del miedo que hay en este momento y que todo el mundo está preparado. Veremos si una vez se evapore esto, los índices pueden aguantar en los niveles en los que estamos. Media de 200, importante, hemos dicho antes los niveles clave que deberemos vigilar y por supuesto aquí los iremos vigilando día tras día. Fíjense, aquí les muestro la amplitud. Esto nos muestra en los diferentes índices, en el NYSE, que es el de arriba, el S&P 500, que es el del medio, y el Nasdaq, que es el de abajo, nos muestra el porcentaje de empresas que está por encima de la media de 50 sesiones, la media simple de 50 sesiones. Fíjense que en el S&P 500 solo un 20% de las empresas está por encima de la media de 50 sesiones. Y en el Nasdaq tan solo un 21% está por encima de la media de 50 sesiones. Fíjense cómo se ha debilitado ese porcentaje desde más o menos julio, ese porcentaje de empresas que están por encima de su media de 50 ha caído drásticamente. Y ahora de hecho está en niveles mínimos, históricamente mínimos, por lo menos si miramos durante todo el año 2022, por lo que también es normal en estos niveles de sobreventa ver estos rebotes que estamos viendo, por ejemplo, en el día de hoy. Esto debería mejorar y esto es lo que deberemos seguir en los próximos meses, que pese a que haya rebotes, en los próximos días, disculpen, que pese a que haya rebotes, esto empiece también a hacerlo mejor. Hablamos, por supuesto, hoy también de la venta de viviendas, porque hemos conocido un dato importante. Ya veníamos comentando en el mercado inmobiliario estadounidense la caída que está habiendo en las ventas de viviendas tanto de primera mano como de segunda mano. Venta de vivienda existente, esta es la que más está sufriendo, el mercado de segunda mano, la vivienda existente, que es el mercado más grande también, es donde las ventas están cayendo a mayor velocidad. Y están de hecho ya a unos niveles que no se veían desde 2010, las transacciones en el mercado están secas. Pero el precio todavía no está cayendo. Recuerden de hecho que los últimos datos de precio que conocimos de la FHFA, la Agencia Federal de Viviendas en Estados Unidos, incrementaban los precios. Volvían a incrementar este mes y ya suman 5 meses consecutivos de incrementos. Pero es que conocíamos también el índice Case-Shiller, otro índice que elabora el S&P Global, y también subía. Y dentro de las ventas, los informes que se publican de ventas tanto de vivienda nueva como de vivienda existente, ambos nos dan la mediana de precios de estas ventas. Y las medianas están incrementando también. Por lo que, ¿qué está pasando en el mercado para que la demanda esté cayendo tanto, las ventas estén cayendo tanto y los precios estén aguantando? Lo hemos explicado varias veces, es una cuestión de oferta
siempre tiende a ir primero el volumen y luego ajustar el precio. Todavía no hay una oferta lo suficientemente grande como para que esa falta de demanda haga caer tanto el precio. Pero una vez llegue esa oferta, ahí es donde deberíamos empezar a ver caídas en los precios de la vivienda. Sin embargo, lo que ya vemos son las tasas hipotecarias. Tasas hipotecarias que hoy, la tasa hipotecaria que registra Bankrate hace un máximo, tienen ahí la línea negra, es la que tienen que fijarse, es la tasa de interés de la hipoteca media a 30 años según Bankrate, el proveedor, y sube hasta el 7,78%. Sube otro 0,39% esta semana y alcanza niveles máximos que no se ven desde octubre del año 2000. Que se dice pronto, nos tendríamos que ir 23 años atrás para encontrar unos tipos hipotecarios en estos niveles. Y fíjense, en línea roja tienen el índice de solicitudes de hipotecas y pueden ver la caída que ha tenido el índice, la línea roja, por supuesto, a medida que han ido incrementando los tipos de interés. La demanda de hipotecas pues se va asfixiando y al final nadie quiere pedir una hipoteca cuando tienes que pagar un tipo de interés del 7,78%. Si miran también la tasa de refinanciación, que es la línea verde, ha caído muy importantemente. Cosas que ya sucedieron también cuando los tipos de interés, pues por supuesto, subían en el año 2007, 2008. Si miramos la venta pendiente de viviendas, que es lo que hemos conocido en el día de hoy, fíjense, cae otro 7%, y la venta pendiente de viviendas no es el dato de venta de viviendas existentes, sino que es un dato adelantado. Ya el mes pasado conocíamos venta de viviendas existentes, caían otra vez, pero es que ahora conocemos que la venta pendiente también está cayendo, y la venta pendiente suele ser adelantado a las ventas futuras, porque para que haya una venta, primero tiene que ser una venta pendiente. Primero se tiene que firmar ese contrato de arras y luego se hace esa compraventa. Y estamos viendo que esas ventas pendientes vuelven a caer este mes un 7% y ya se plantan en un menos 18,8% anual. Disculpen. Si miramos el índice total, vemos los niveles más bajos de la encuesta registrados. Desde que se hace la encuesta, el nivel más bajo se tocó, se miden las ventas pendientes de viviendas, el índice más bajo se tocó durante la pandemia, por supuesto porque nadie salió a comprar casas, no era una prioridad. La prioridad era ponerse a salvo, hacer sus cosas y cada uno pues solucionar sus negocios como pudiese en un momento en el que la economía estaba paralizada. Ahí pues uno no se pone a comprar casas, a lo mejor alguna persona que intente generar un rendimiento sí, pero por norma general no, por eso vimos una venta pendiente de casas caer fuertemente. Y ahora estamos volviendo a los niveles en las ventas pendientes que se veían en el año 2020, en ese movimiento durante la pandemia. Veremos si entonces todo esto qué impacto tiene todavía más en las ventas que ya están paralizadas y un sector que ahora mismo pues realmente no hay transacciones. Lo que pasa es que el precio está aguantando porque tampoco hay oferta. Todavía la gente no ha decidido poner su casa a la venta en el mercado de segunda mano, porque todavía no tienen el estrés financiero necesario. Tienen todavía ahorros, tienen una tasa hipotecaria que posiblemente no está en el 7%, que posiblemente está en el 3-4%. La mayoría de ciudadanos estadounidenses tienen la tasa hipotecaria fija, no variable, por lo que la subida de tipos de interés no les afectaría. Por lo que, ¿por qué van a deshacerse de su casa pagando un 3% de interés para tener que coger un interés nuevo, una hipoteca nueva al 7%? No les interesa ahora mismo y sobre todo cuando pueden obtener un rendimiento en el mercado del 5% en letras aseguradas o fondos monetarios. Es el movimiento que todavía no les interesa hacer hasta que tengan un estrés financiero. ¿Ese estrés financiero por dónde podría venir? Es la pregunta. Pues ya estamos viendo que el consumidor le empieza a afectar por lo menos el segundo trimestre del año, ya hemos visto esa revisión tan a la baja que se ha hecho, pero lo que podría acabar o podría generar un estrés lo suficientemente alto en las familias sería quedarse sin empleo. De ahí que el empleo sea una de las variables más importantes en este momento del ciclo económico. Y de hecho, si miramos, hoy hemos conocido también peticiones iniciales de desempleo. Y les quiero comentar una cosa, fíjense lo que está pasando. Aquí tienen los gráficos tanto de peticiones iniciales como de peticiones continuadas. Las peticiones iniciales son todas aquellas peticiones que se hacen por primera vez. Todas las personas semanalmente que acuden a pedir una prestación por ayuda del desempleo. Se han quedado sin trabajo y piden esa prestación de ayuda para recibir una ayuda por estar desempleados. Esas han salido
en unos niveles extremadamente bajos, 204.000 peticiones semanales cuando se esperaban 215.000, y es el nivel más bajo del año, por lo que todavía no estamos viendo esos despidos masivos que muchos analistas pronosticaban. Por ahora no estamos ahí. Sí que el mercado inmobiliario se está enfriando a unos niveles muy drásticos, porque hemos visto las vacantes de empleo caer fuertemente, las ofertas de empleo cada vez son menores, pero todavía no vemos despidos masivos. Alguno dirá, sí, la tasa de desempleo incrementó del 3,5 al 3,7, efectivamente, pero fue también por un aumento de la tasa de participación. Hubo más personas que se incorporaron al mercado laboral y de ahí que la base fuese más grande. Sin embargo, algo con lo que sí que tenemos que ver son las peticiones continuadas de desempleo. Esas peticiones continuadas es la gente que ya tiene la ayuda por desempleo, pero que sigue manteniéndola. Y esas están empezando a acumularse poco a poco. Fíjense en el gráfico más cerca mío, el de arriba, esquina izquierda superior. Fíjense cómo esas peticiones continuadas de desempleo van poco a poco en incremento. Porque sí, todavía no vemos esas peticiones iniciales dispararse, todavía no hay una gran masa que se está quedando sin empleo, pero vemos que los que estaban ya desempleados no están encontrando trabajo. Les está costando mucho encontrar trabajo y de ahí que las peticiones continuadas se mantengan subiendo, mientras que las iniciales bajan. Esto es un signo de debilidad en el mercado de empleo, porque si la gente no encuentra trabajo tan fácilmente, poco a poco se van acumulando desempleados y como llegue un punto en el que se empiece a despedir a los que sí tienen trabajo, ahí es cuando las cosas se podrían complicar, porque ahí es cuando se va a amontonar una tasa más alta de desempleo. Por lo que estamos en esa fase. Un mercado, como reconocía el propio Tesoro estadounidense, de desempleo que se está enfriando fuertemente, pero que todavía no vemos ese problema que podría venir, que en cuanto venga deberemos ver un incremento en las tasas iniciales de desempleo, en esas peticiones iniciales, disculpen, de desempleo. Cuando esas incrementen, ahí es cuando tendremos que mirar al desempleo y tener precaución. También empezamos a ver cómo los estadounidenses, por último, un estudio publicado, hemos visto los resultados de CarMax, donde de hecho mostraban mucha debilidad en el mercado de segunda mano de automóviles, decían que la demanda ha bajado mucho, y aquí tienen una de las explicaciones, y es que los estadounidenses empiezan finalmente a sentir el impacto de las subidas de tipos. Lo hemos visto con las hipotecas, pero fíjense en otros aspectos de la vida también. Fíjense en los vehículos. Ahí tienen los préstamos por nuevos vehículos, el pago mensual medio, este segundo trimestre del año, de los nuevos vehículos, de los intereses de los nuevos vehículos o de los intereses de los vehículos usados en un color un poco más clarito. Fíjense cómo han ido en incremento desde el 2018 ambos intereses, tanto el de nuevos vehículos como el de vehículos usados. Y ya están por encima, para nuevos vehículos, por encima de $700 y para vehículos usados por encima de $500 mensuales, lo que hace que cada vez sea incluso más difícil para las familias poder acceder hasta los automóviles. Poco a poco, esta subida de tipos de interés va afectando en todas las formas de consumo y no solo deteriora, pues por supuesto, la financiación para acceder a la vivienda, sino la financiación también para acceder a otro tipo de consumo, como pueden ser los vehículos tan utilizados encima en Estados Unidos, donde los transportes públicos están menos a la orden del día que, por ejemplo, en ciudades europeas. Es más necesario el vehículo para poder moverse. Y fíjense cómo los intereses están poco a poco incrementando. Unas claves en el día de hoy donde de hecho ponemos foco a lo que ha dicho también Ray Dalio, ya que ha hecho una advertencia hoy, lo ha hecho en una entrevista en CNBC, que dice que está viendo una situación fiscal estadounidense que es extremadamente arriesgada. De hecho, se ha animado y ha dicho: vamos a tener una crisis de deuda en este país. Esto lo ha dicho en una entrevista con Sarah Eisen, que se ha transmitido hoy mismo jueves en CNBC, y dice Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates: creo que la rapidez con la que suceda dependerá de ese problema de oferta y demanda, así que lo estoy observando muy de cerca. Recuerden que los niveles de deuda superaron ya en Estados Unidos los $33 billones por primera vez
este mes, mientras además el gobierno estadounidense ahora mismo se enfrenta a un proyecto de ley de gasto estadounidense que tiene fecha límite el 1 de octubre, o si no, cerrarán el gobierno. Tendrán que prescindir de algunos pagos en servicios públicos. Los niveles de deuda estadounidense se han disparado sobre todo en los últimos años. Especialmente ha habido un aumento de aproximadamente el 50% en el gasto federal entre los años 2019 y 2021. Así lo informa el Departamento del Tesoro. Y claro, a medida que los tipos de interés siguen subiendo más, esta deuda, que no solo se endeuda más el Tesoro estadounidense, sino que esta deuda cada vez es más cara y representa cada vez más parte del gasto mensual o gasto anual que tiene el Tesoro. A Dalio le preocupa especialmente, a Ray Dalio, que haya todavía más obstáculos para la economía y no solo los problemas que hay con la deuda. Pero recuerden, Ray Dalio ya dio una advertencia hace poco, dijo no tener deuda en cartera, deuda sobre todo a largo plazo, sí que recomendaba el efectivo, letras a corto plazo. Decía deuda a largo plazo por los intereses que podían seguir subiendo y porque también el inversor, el famoso inversor Ray Dalio, sigue creyendo que aparecerá una desaceleración significativa de la economía y que vendrá exactamente por una crisis de deuda. Hoy se ha mojado en CNBC, hoy ha dado su opinión y esto es lo que ha dicho, que Estados Unidos acabará entrando en una crisis de deuda por la financiación, por ese gasto federal que está teniendo especialmente. Nosotros vamos a irnos un segundo a hablar también de lo que está ocurriendo en China. En los últimos días hablábamos de Country Garden, hablábamos